Los reyes católicos ordenaban el asalto final a Granada, convocando a todos los caballeros del reino para proseguir la guerra. Armaron una escuadra que impidiese la comunicación de los nazarís con África, al tiempo que comenzaban el asedio de Loja, defendida por el famoso Ali Atar, donde el rey Fernando cometió un error que le costó la vida al maestre de Calatrava, Rodrigo Téllez Girón, y puso en grave riesgo a todo el ejército español que a punto estuvo de perder a Lama. Se aprestó a una batalla extremadamente desigual en número y en ubicación de los campos, desoyendo los consejos del marqués de Cádiz, y sufrió una estruendosa derrota que a punto estuvo de costarle la vida. A ese desastre se sumó el arrostrado por la flota barcelonesa contra los genoveses que habían asaltado Barcelona y en el enfrentamiento posterior hicieron prisionero a la florinata de la nobleza barcelonesa. Los reyes católicos estaban ordenando el Estado en todas las órbitas. Nada escapaba a su profunda reforma. Ni el ámbito de la Iglesia, de la que siempre se mostraron hijos tan perfectos. Del mismo modo que para los asuntos sociales y políticos demostraban a un tiempo generosidad y firmeza, también en el ámbito religioso hicieron lo propio, lo que les llevó a retirar de la corte vaticana de Sixto IV todo tipo de representación al observar por parte de Roma un trato impropio de buena madre, siendo España la más obediente a la silla apostólica. Se avino Roma a suavizar sus modos, con lo que la religión ganó el concurso de personas de gran valía que se vieron impelidas a ocupar los puestos que les correspondían en el gobierno de la Iglesia. La corona llegó a tener serios enfrentamientos con las más altas instancias de la Iglesia. Diócesis como la de Valencia llegó a estar sin obispo durante 30 años, extremo del que se quejaban los canónigos. También estaban vacantes las sedes episcopales de otras diócesis importantes como Barcelona o Salamanca, situaciones que se sumaban al desorden existente en no pocas órdenes religiosas, todo lo cual movió a los reyes católicos a propiciar la reforma religiosa que estas situaciones anómalas demandaban. Si la situación a reformar estaba detectada, no faltaban las personalidades cualificadas para ejercer de reformadores. Tres personajes extraordinarios se encargarían de ejercer como tales, y eran Hernando de Talavera, Diego Deza y Francisco Jiménez de Cisneros. Para apoyar a Fray Francisco Jiménez de Cisneros en la renovación clerical que le había encomendado la reina, obtuvo todas las asistencias canónicas y con ellas pudo sacar a la Iglesia española del abismo de la incultura y prepararla de este modo para la decisiva batalla moral que el norte europeo iba a reñir poco después con el mediodía. Isabel volcó en la reforma toda su energía como persona y todo su poder como reina, interviniendo también en primera persona en los conventos de religiosas. Pero no limitó ahí su actividad. Contando con la actuación del irreemplazable cardenal Cisneros, preparó el terreno para el Concilio de Trento, llevando a cabo las reformas que quedaban a su alcance y forzando la actuación de los príncipes de la Iglesia, que como el arzobispo Carrillo, más acostumbrado a la vida mundana que al rigor monacal, acabó lanzando un edicto prohibiendo a los clérigos jugar a los dados y ordenando que los sacerdotes celebrasen la Santa Misa al menos 4 veces al año. Quedaba de manifiesto la profunda relajación moral del clero, que era denunciada por muchos, entre ellos por el dominico Fray Pablo de León, que denunciaba la necedad, la lujuria, la malicia y la soberbia de muchos clérigos y aseguraba que no tenía la Iglesia mayores lobos, ni enemigos, ni tiranos, ni robadores que los que son sus pastores de ánimas y tienen mayores rentas. El arzobispo Carrillo daba muestra de lo que era el orden episcopal y Fray Francisco de Osuna aseguraba en su abecedario espiritual que el demonio daría cuenta de ellos el día de la muerte. Otros autores, como Juan Padilla, el cartujano, denunciaba la simonía y otros predicaban contra la glotonería y las inmoralidades. Muchos frentes atendía la corona, pero las arcas, que de antiguo estaban exhaustas en Aragón, también se habían agotado en Castilla,
por lo que la corona requirió en Cortes un empréstito que fue cubierto por las órdenes militares aragonesas y castellanas al objeto de emprender la reconquista del último trozo de la patria que permanecía en poder extranjero. Mientras, algunos nobles, si bien habían reconducido sus formas en cuanto al respeto a los nuevos tiempos marcados por los reyes católicos, seguían actuando por su cuenta, como el adelantado Pedro Enríquez, el maestre de Santiago y otros nobles de la frontera, que en marzo de 1483 iniciaron una particular campaña en la Axarquía, repleta de iniciativas individuales y encontradas, que acabó con un desastre en toda regla con la victoria de las tropas del zagal. También en este tiempo los nobles levantiscos gallegos encabezados por Pedro Pardo de Cela, yerno del conde de Lemos, se aliaban con la Beltraneja aún años después de haber sido firmada la paz con Portugal. Sería el 7 de diciembre de 1483, en Castillo de Frouxeira, cuando el ejército de Luis de Mudarra apresó al levantisco, a su hijo y a don Pero de Miranda, con moitos fidalgos honrados que con él estaban, llevándolos a Mondoñedo para ejecución pública. El mariscal Pardo de Cela es hoy, más que un señor feudal levantisco, un héroe de leyenda para los nacionalismos liliputienses. Se hai un feito histórico onde o mito e a realidade coñecida se distancien tanto, este é o caso do mariscal Pedro Pardo de Cela. A súa morte violenta creou as condicións para a intervención dunha biografía que o converteu no mártir por excelencia da literatura galeguista tradicional, no máximo representante desa nobreza galega que tiña que ser sido e non foi. Eduardo Pardo de Guevara considera que los datos que se han ido comprobando acerca de la vida de Pardo de Cela alejan su figura cada vez más de la leyenda. En ese sentido, ha recordado que está comprobado que no fue hermanado de la Revolución Irmandiña y que fue partidario de Isabel la Católica y no de Juana la Beltraneja, a pesar de que la primera, con posterioridad a su acceso al trono español, ordenó su ejecución. Asimismo, las investigaciones también han confirmado que los hechos no se desarrollaron con la rapidez con la que establece el mito de Pardo de Cela, dado que el asedio a la frontera de Frouxeira se había producido un año antes. El mariscal fue detenido en el verano y pasó por un proceso judicial antes de procederse a su ejecución. Todo a la postre parece concluir en que Pardo de Cela no fue sino un noble levantisco más, ávido de poder feudal, que sucumbió en su lucha contra España, que estaba encarnada por los reyes católicos. El imaginario romántico, separatista, se agarra a Pardo de Cela imaginando una historia que pudo ser conveniente para sus aspiraciones ideológicas, pero non ten fundamentos documentais que xustifiquen a súa versión imaginaria de Pedro Pardo de Cela. En que se centrou, pois, el problema de Pardo de Cela? Polas fontes orais sabemos que foron as rendas do bispado de Mondoñedo as que desencadearon o conflicto que o levará cadalso. E das fontes judiciais tiramos que o cobro das rentas reais xustificou a confiscación post-mortem dos seus bens. Resumiendo, parece que se trataba de un señor con aspiraciones feudales, pero sin medios que respaldasen sus aspiraciones. Y a lo que parece, los vasallos se rebelaron y fueron los protagonistas de su derrocamiento con el asedio de la fortaleza de Frouxeira y el posterior prendimiento del mariscal. Esta situación se dio en marzo de 1483. Fernando se encontraba en Galicia dirigiendo las operaciones militares, pero el desastre de la Axarquía le forzó a posponer a un segundo término el asunto de Pardo de Cela. Pero esa victoria resultó perjudicial para Boabdil, quien, para ganar prestigio, inició el mismo año 1483 una campaña militar con el apoyo del famoso Aliatar, su suegro, que acabó en desastre cuando ponía sitio a Lucena. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.